que incluso podría utilizar una medida unilateral para intervenir con el ejército estadounidense en México para combatir el crimen organizado en el país. Si la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una contrapropuesta para presentarle al presidente Trump cuando se reúnan, ya sea por vía telefónica o cuando se vean en persona, todas las medidas que vengan de la Casa Blanca van a ser unilaterales y México se va a quedar en una posición muy débil en cuanto al poder de negociación que podría tener. Los próximos 4 años, él se va a dedicar a tratar de implementar la mayoría de las cosas que él ya ha dicho que va a hacer. Y no es un bluff. Ya en este momento donde está a punto de tomar posesión el presidente Trump por segunda vez, trae una agenda pues muy agresiva en cuanto a los aranceles que se espera que pueda imponer a todas las importaciones mexicanas. Igual se espera que realice e implemente un plan de deportaciones masivas. Muchos de ellos van a ser con nacionales mexicanos. Es posible que pueda reinstaurar el título 42, esta medida de la era de la pandemia de COVID-19 para poder expulsar a los migrantes de una manera mucho más rápida. Pero también vienen cuestiones en seguridad que pueden tener pues implicaciones impactos muy profundos para México. Uno de ellos puede ser la designación de los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras, pero también se espera, o lo ha hablado, o así lo ha dicho el próximo mandatario estadounidense, que incluso podría utilizar una medida unilateral para intervenir con el ejército estadounidense en México para combatir el crimen organizado en el país. Entonces, sin duda, se viene una agenda muy complicada, pero aún con lo que se espera que podamos ver en los próximos días, meses y años, la relación México y Estados Unidos es sumamente interdependiente. Tenemos el Tratado Libre de Comercio, conocido como el TEMEC, que se va a revisar en 2026. Entonces, cualquier política que venga de la Casa Blanca será de suma importancia para la presidenta Claudia Sheinbaum, y espero que el gobierno de México también tenga ya un plan contundente para las deportaciones masivas de los mexicanos y de otros migrantes hacia México, pero también el plan de seguridad de Claudia Sheinbaum ojalá que dé resultados inmediatos, como ya lo hemos visto en las últimas semanas, para tratar de reducir las tensiones entre ambos países, Carlos. Lila, dime una cosa, en Los Ángeles sabemos que se quemó Pacific Palisades y toda esa área que es del tamaño de Manhattan. Hay que reconstruirla. ¿Tú crees que Trump sea tan imbécil en correr a los mexicanos que trabajan y que van a reconstruir Los Ángeles? ¿Sabes cuál es mi perspectiva, Carlos? Sí he estado en reuniones de muy alto nivel en las últimas semanas con próximos integrantes del gabinete del presidente Donald Trump. Traen una visión de las deportaciones masivas que creo que es importante señalar, no porque sea bien o porque sean mal, si es inmoral, si es inteligente o no, es lo que viene, y creo que entender cómo lo percibe el próximo presidente de Estados Unidos nos dará un poco más de entendimiento, ¿no?, de cómo se viene la cosa. Para Estados Unidos, ellos creen, y así lo interpreta el presidente Trump y su equipo, que cualquier persona que ingresa al país de manera ilegal están pues violando las leyes estadounidenses. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum, incluso el expresidente López Obrador, siempre hablaba de cómo se debe respetar la soberanía de México. En una reunión que tuve incluso la semana pasada, de nuevo, un alto funcionario que va a entrar con el presidente Donald Trump dijo, bueno, que México también respete la soberanía de Estados Unidos, ya que Estados Unidos y el presidente Trump tienen todo, tienen todo para decir, bueno, cualquier persona que ingresa ilegalmente al país, Estados Unidos tiene el derecho de deportarla. Ahora, las consecuencias que vengan de este tipo de medidas sin duda serán profundas para Estados Unidos. La fuerza laboral se verá impactada, pero eso será algo que tendrá que lidiar pues, el próximo gobierno de Trump. Pero por el momento me preocupa más que México no tenga un plan contundente, un plan con recursos, un plan de reintegración, un plan de albergues, pero no solamente de, ok, vamos a armar un albergue en ciertos puntos fronterizos, tiene que ser un plan integral. Y si la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una contrapropuesta para presentarle al presidente Trump cuando se reúnan, ya sea por vía telefónica o cuando se vean en persona, todas las medidas que vengan de la Casa Blanca van a ser unilaterales y México se va a quedar en una posición muy débil en cuanto al poder de negociación que podría tener. Pedro.
Bueno, en primer lugar, saludo a Lila con mucho cariño y decir que desde mi punto de vista, el señor Donald Trump es un jugador de póker. Es un hombre que dejó en su primer mandato algunos asuntos pendientes, como por ejemplo fue el caso de Afganistán, que aunque inició negociaciones con el grupo talibán, no logró desarticular la problemática, problemas con Siria, que pues digamos, continuó la civil en ese país y por más que trató de influir en que esto terminara, tuvo que retirar a su ejército. Con Corea del Norte, pues sí, pasó del lado de Corea del Norte el primer presidente que lo hizo, pero no logró neutralizar a Kim Jong-un con un proyecto de desnuclearización, y el conflicto comercial con China lo inició, pero de alguna suerte no acabó de una manera contundente, marcando las pautas de las importaciones, exportaciones. Con Irán también la misma problemática, pero creo que en el caso de nuestros mexicanos indocumentados, el hecho de deportaciones masivas implica también un enorme esfuerzo humano, logístico, burocrático y económico que no se compra así nada más así. Es un asunto que tiene que ver con un enorme esfuerzo y mucho gasto. Y por otra parte, pues yo también veo el lado de la fuerza de trabajo de nuestros mexicanos en los Estados Unidos, que pues somos el motor de la economía norteamericana. Representamos más de 3,5 trillones de dólares de Producto Interno Bruto, y esto es una enormidad para, digamos, solito seríamos la cuarta, o sea, del puro PIB mexicano, no digamos latino-mexicano en los Estados Unidos, seríamos la cuarta o quinta economía del planeta. En fin, creo que hay, si vemos los números de los deportados en las últimas administraciones, Biden, Trump, Barack Obama, claro, Barack Obama estuvo 8 años, pero el que menos ha deportado es Donald Trump, y creo que es una forma coercitiva, verbal, es una dialéctica la que emplea, pero sabe que en el fondo él y su imperio, el emporio que tiene de los Trump no se moverían sus hoteles, ni sus desarrollos, ni nada si no fuera por la fuerza de los mexicanos. Ya olvídate de la infraestructura de los Estados Unidos, su propio emporio no se movería sin mexicanos, y yo pienso que ahí dependerá en mucho, y coincido completamente con Lila, de la capacidad que tenga México, el gobierno mexicano, de presentar una idea más allá del Plan México, que se me hizo una serie de propósitos deseosos que no llevan a una estructura, digamos, viable. Cuando propones 277,000 millones de dólares de ingreso de capital del mundo hacia México, y al mismo tiempo estás proponiendo la desaparición de un poder como el Poder Judicial, dejando a México en un estado de indefensión sin el ejercicio de un Estado de Derecho. El problema de los cárteles también creo que es un problema mayor, y me da la impresión que ahí Claudia va a tener que colaborar con la administración Trump para detener a la mayor cantidad de capos posible, aunque me queda todavía esta inquietud que dicen los, porque lo he oído de sus bocas, dicen, este negocio de, si no lo hacemos nosotros, alguien lo tiene que hacer, porque donde hay demanda tiene que haber oferta, y ahí creo que, bueno, nos metemos en un problema sociológico y político mucho más grave. Una pregunta. Si yo soy Donald Trump y sé que nada más tengo 4 años, nada más, que no tengo reelección, yo me meto a mi cabeza y digo, yo quiero terminar en la historia como el mejor presidente gringo que hizo ABC. Con lo egocéntrico que es Trump, ¿cómo sientes o percibes su actitud estos solamente 4 años?
Sí, Carlos, a ver, yo creo que es importante y coincido con Pedro con el análisis que hizo, pero creo que es importantísimo entender qué tipo de administración y de gobierno nos espera con el presidente Trump esta segunda vuelta en la Casa Blanca. Es una presidencia completamente distinta a la de su primer gobierno. Esta vez ganó el voto popular, tiene mayoría, aunque con un margen muy estrecho. En ambas cámaras del Congreso, tiene la mayoría de los estados con gobernadores republicanos y ganó con dos temas en específico, ¿no? El primero fue migración y el segundo fue la economía. Y si bien es cierto que es un hombre muy inteligente y que sabe el valor de la población migrante en Estados Unidos, que quede clarísimo que esta vez entendió y aprendió mucho de las lecciones, de los tropiezos que tuvo durante su primer gobierno. Y esta vez, si ves se ve reflejado en su gabinete, las personas que están liderando las secretarías más importantes son personas netamente leales al proyecto de Donald Trump. No puso a nadie necesariamente que tenga una carrera muy importante dentro de distintas secretarías, y esto refleja el hecho de que en los próximos 4 años, él se va a dedicar a tratar de implementar la mayoría de las cosas que él ya ha dicho que va a hacer. Y no es un bluff, no es un poder de negociación. Yo creo que es importante que México se prepare para lo peor, esperando lo mejor. Porque si uno entra con la expectativa de que Donald Trump va que solo es bluff o que no va a poder realizar la mayoría de las cosas que ha dicho que quiere hacer, creo que México se va a llevar una sorpresa muy fuerte y no va a poder reaccionar con tiempo y va a tener implicaciones, va a tener repercusiones muy fuertes en la economía, en la seguridad, en cuestiones migratorias en México, que puede desestabilizar el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo se ve Donald Trump en los 4 años? Te diría que una de las prioridades más fundamentales de su plataforma es superar la cantidad de deportaciones que hizo el expresidente Barack Obama, y hay que tomar en cuenta que Barack Obama lo hizo en el transcurso de 8 años. Él lo quiere condensar a los próximos 4 años. Tiene como objetivo deportar a 1 millón de migrantes en el año fiscal 2026. Y vamos a ver, hoy en la noche se espera que en la madrugada de hoy varias de las 100 órdenes ejecutivas que se espera que firme como una de las primeras medidas y acciones que tome el próximo mandatario sean en materia migratoria, y también vamos a ver posiblemente muchos anuncios de aranceles. Yo creo que a donde creo que va a haber un poco más de negociación o se puede suavizar su estrategia puede ser en la cuestión de aranceles, porque ahí sí le puede impactar a la economía estadounidense, incluso le puede afectar a las muchas empresas estadounidenses que operan en México y en Canadá, particularmente en el sector automotriz. Entonces creo que en el tema de los aranceles tal vez vamos a empezar con una orden ejecutiva muy agresiva y paulatinamente vamos a ir viendo cómo se va suavizando ese tema. Pero en cuanto a la migración, ahí sí creo que vamos a ver anuncios de la reinstauración del título 42, la construcción del muro, las deportaciones masivas, declarar una cuestión de seguridad nacional en la frontera. Yo no creo que vaya a suavizar su postura en cuanto a la migración. Y creo que sí, México, si no tiene un plan contundente, lo vuelvo a reiterar, si no hay un plan contundente, no solamente de la repatriación, de la logística, de cómo llegan a México, de cómo se van a reintegrar, cómo se van a reinsertar en la sociedad mexicana, el gobierno de México sí podría ver unas consecuencias tremendas que van a ser no solamente de corto plazo, sino que van a tener afectaciones a largo plazo, Carlos.